Buenos días, mi nombre es Daniela Buitrago y voy a hablar un poquito acerca de la infografía que realicé tocando los temas de lo que surgió en los finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. En esta época lo que noté tras investigar fue que no se dio tanto la mejora en cuanto a la tecnología o las nuevas máquinas que se sacaron, sino fue más como el nacimiento de diferentes movimientos o estilos artísticos y estilos muy diferentes unos a otros también. Entre esos estilos pues, se dio el movimiento de artes y oficios, el Art Nouveau, el cubismo, el futurismo, el constructivismo, the Stil, la Bauhaus, que fue la escuela de diseño, el dadaísmo, el surrealismo y el Art Deco. Y pues algo que puse extra y que sí fue como un avance tecnológico fue lo que fue la fotocomponedora, perdón. Eh, pues vamos a ver un poquito acerca de cada uno de estos estilos individualmente. Y pues el primero era el movimiento de artes oficios y este se levantó por varias razones, pero la principal era una confusión entre esos aspectos que se dio en esa época, artística, moral y social. Y estos aspectos o esta confusión se dio debido a la revolución industrial que surgió antes de esto. Algo que caracterizaba esto era que defendía el trabajo manual, el diseño, los métodos de producción y también los materiales que se usaban, a diferencia de la revolución industrial en donde todo se hacía por masa y no importaban tanto esos detalles, en este movimiento esos detalles sí importaban bastante y no importaban tanto la masificación de las cosas. Este movimiento tuvo tres impulsores o tres personas importantes, que el primero fue William Morris, que fue ese principal impulsor, y pues él tenía una buena posición tanto social como económica y debido a esto abrió una empresa de arte decorativa y en ella formó pues grupos de artesanos en todas las áreas del trabajo. Ellos se destacaban pues por el diseño bidimensional en lo que era textiles, papel tapiz, tapicería, tapetes y este hombre tenía una preocupación bastante grande por lo que era lo social y por la explotación de esas personas de bajos recursos y por eso adoptó la forma de pensar o el pensamiento del socialismo. Esto, sin embargo, lo ayudó porque tuvo el respaldo de varios gremios que buscaban pues el bien de la sociedad. El siguiente impulsor es John Ruskin, que fue el que propuso los criterios filosóficos que eran como la base de este movimiento y en ellos pues rechazaban lo que era la economía mercantil, insistían en esa relación del arte para el servicio de la sociedad, tener una relación rota completamente con lo que era la tecnología y la industrialización, ya que ellos se pensaban más en lo que eran los detalles. Eh, pues el tercero y último es Arthur McMurdo y él fue el que encabezó el grupo de estos artistas y diseñadores pero en Londres y formó un grupo que se llamaba la Comunidad del Siglo que quería rendirle homenaje a las artes y no a los comerciantes. Ellos también buscaban como ese no a la masificación, no al comercio, sino sí a lo que era el arte. Vamos a ver ahora lo que es el movimiento del Art Nouveau y este estilo es menos la naturaleza y lo orgánico, sin embargo sí tiene de esto, pero es más decorativo, más lleno de movimiento, de formas y, ellos incluían elementos de industrialización de los materiales, pero no estaban tampoco con la masificación de los objetos. Las características de esto era un mayor orden visual, tenían también un alto nivel de complejidad cada obra, no aceptaban tener varios estilos tipográficos en una misma obra y hacían uso pues, de olas florales, de formas híbridas y sus trabajos eran pues bastante recargados. Los principales exponentes en cuanto a la pintura y los carteles son Alphonse Mucha, Charles Reine y Gustav Klimt, y en cuanto a la arquitectura los que se destacaron fueron Anthony Gaudí y Joseph Hoffman. Este fue un movimiento que fue creciendo y fue ganando importancia hasta lo que fue 1920 más o menos. El siguiente es el cubismo y este movimiento fue inventado por alguien que es bastante pues, conocido y famoso, Pablo Picasso, y también por George Braque. Y pues este movimiento o sea, conservaba ese trabajo bidimensional, eh, pero de diferentes ángulos, por decirlo así. Ellos tuvieron dos fases, que fue primero la fase analítica, en la que pues, el artista primero determinaba esas formas geométricas básicas que componían pues, lo que era su trabajo, eh, y también tenía una paleta de colores bastante restringida en lo que eran grises, marrones, verdes, amarillos o también un solo color en diferentes
tonalidades. La segunda fase fue la fase sintética, y en esta se presentaba un objeto desde diferentes ángulos y era un trabajo difícil de mirar todo de una vez, sino se tenía que mirar como objeto por objeto que había en el trabajo y, y pues era bastante, sí, bastante diferente, sí, bastante diferente a lo normal. Eh, Sus principales representantes fueron pues los que lo inventaron, Pablo Picasso y George Braque, y también Juan Gris. El siguiente que vemos acá es el futurismo, y este fue formado por Filippo Marinetti y fue un movimiento donde tres cosas los fascinaban por completo. El primero eran las máquinas, el segundo eran los medios de transporte y el tercero eran las comunicaciones modernas. Este movimiento es bastante diferente a lo que era el movimiento de artes y oficios en cuanto a que no quería nada que ver con la tecnología. Este movimiento sí se involucró un poco con esta y usaban lo que eran formas angulosas y líneas enérgicas porque había algo que querían mostrar, que era la velocidad del movimiento, el dinamismo, y esto lo lograban representando varias imágenes de un mismo objeto, pero con posiciones un poquito distintas. Los principales representantes pues fueron el creador Filippo Marinetti, también Giacomo Balla y Umberto Boccioni. Ahora vamos con el constructivismo y este es un movimiento artístico abstracto que se fundó en Rusia y también tuvo pues impacto en lo que era Europa. Eh, en este construían pues formas y sí aprovechaban técnicas industriales y se mezclaron con eso y, y pues también en la pintura pues era lo bidimensional únicamente y se utilizaban pues formas abstractas para crear estructuras ellos también se involucraban con esto que decíamos de la industrialización y la tecnología porque en sus pinturas querían recordar esa tecnología, esas máquinas, eso que tenía que ver con lo que estaba viniendo. Los principales representantes fueron Vladimir Tatlin, Alexander Rodchenko, Naum Gabo y Anton Pevsner, entre pues otros que también fueron importantes. El siguiente es Destillo, que fue no solo un movimiento, sino también el nombre de una revista que se dio y estas obras eran austeras, eran geométricas, usaban bastantes formas cuadradas, líneas rectas, colores solamente primarios. Este movimiento que se dio era bastante racionalista, bastante de pensar, bastante de calcular dónde se ponía cada cosa. Y, y pues los principales exponentes fueron Theo van Doesburg, que fue el que pues lo creó junto a Piet Mondrian, y en la arquitectura Johannes Jacobus y Mies van Droe. Y pues en esta revista que ellos tenían, ellos sacaron también las bases ideológicas de lo que era el movimiento. O sea, esta revista tenía mucho que ver con los pensamientos o cómo se percibía este movimiento. Y ahora vamos con la Escuela de Diseño de Bauhaus. Esta fue formada por Walter Gropius. Él era un arquitecto y esto era bastante interesante ya que los artistas plásticos y los arquitectos para él tenían que considerarse artesanos y tenían que tener sus obras tenían que tener dos características: primero ser prácticas y segundo ser asequibles. En esta escuela en esta escuela estudiaban de todo, ceramistas, escultores, pintores, arquitectos, y todos tenían que estudiar juntos en lo que era un taller, como sucedía en el Renacimiento. El estilo que caracterizaba las obras que ellos hacían era sencillo, era refinado y era geométrico. Eso sucedió allá en la Escuela de Diseño, eso fue en 1919. Ahora vamos con el dadaísmo. Y esto fue una reacción violenta, eh, como una protesta, por decirlo así. El principal centro de actividad donde ellos se reunían poetas, artistas plásticos, músicos, escritores, y se reunían a experimentar, por decirlo así, hacían poesía sin sentido, dibujo automático, música que era como ruido, eh, y esto lo hacían como para romper con ese paradigma ya establecido de que la música era de tal forma. Eh, Aquí en el dadaísmo se dio lo que es el collage, ya que ellos rompían con lo normal y en esto se dio el collage, que fue poner varias fotos juntas para dar como cierta idea. Eso sucedió en el dadaísmo y sí, era como romper con ese paradigma de lo normal, más como lo fue Dastillo, que era más como racional. Ellos no tenían nada de racionales. El siguiente es el surrealismo,
que fue fundado por André Breton y que proponía o tenía que ver mucho con lo que eran los sueños, la imaginación, las apariciones. Tampoco era nada racional, sino era más como imaginativo. Eh, en esto, pues los representantes de este movimiento son René Magritte, Salvador Dalí y Joan Miró. Y como vemos en la imagen de acá que me encantó, no tiene nada de normal, es más como irreal, más imaginativo, como esto es que es un huevo, pero en la mitad en vez de la yema es el sol. Bastante interesante. El siguiente es el Art Deco. Debo ir rápido, se me está acabando el tiempo. Y este se dio saliendo ya de la Guerra Mundial y buscaban como, en esto era como la búsqueda de ese placer. Este Art Deco se dio a conocer por medio de una exposición que se dio en 1925 en París y ellos tenían pasión por lo que era lo decorativo, lo estético. Eh, Se basa como en la geometría, la esfera, la línea recta, el zigzag, eh, líneas paralelas, todo lo que tenía que ver sí, con la estética, con lo decorativo. Eh, el principal representante de este movimiento es A. M. Cassandre y fue el que lo impulsó y también la concepción de lo que era el cartel publicitario. Esto se dio en 1925. Y para terminar, lo que era la fotocomponedora, que era una máquina que era mucho mejor que la lineotipia, no se creó para reemplazarla, sin embargo lo hizo y, y pues tenía varias ventajas. Por ejemplo, la calidad de la impresión era mejor, el coste era inferior y se obtenía mucho más rápido que con la lineotipia. Y pues sí llegó a desplazar la lineotipia pues viendo sus ventajas, pero no nació para reemplazarla, sin embargo lo hizo, porque era mucho mejor, era mucho más rápida, sí, era un avance en la tecnología en cuanto a esto. Entonces eso es lo que yo coloqué, termino ya con eso. Eh, Fue lo que vi, los movimientos, lo que se dio, y pues el único movimiento tecnológico que se dio fue la fotocomponedora y los movimientos artísticos, bastantes que eran parecidos entre sí, bastantes que eran diferentes, tenían diferentes formas de pensar y todos tenían más o menos un porqué. Entonces hasta acá lo dejo, gracias por la atención, en otra oportunidad.